Els divendres, d'11 a 1 de la nit, tens una cita amb els fenòmens estranys a Ràdio Platja d'Aro. Informe Enigma. Misteris. Experiències paranormals d'un equip d'investigació dirigit per Jorge Ríos. Informe Enigma. Cada divendres nit a Ràdio Platja d'Aro. Divendres de misteri, amb Informe Enigma. Te recordamos las formas que tienes de ponerte en contacto con Informe Enigma. A través de Twitter, @Informe Enigma. Por correo electrónico, enigma-rpa@hotmail.com. O bien en la página de Facebook, Informe Enigma. Contacta con nosotros. Divendres de misteri, amb Informe Enigma. Cuando nos cuentan una historia de fantasmas o de lugares encantados, la imagen que se nos viene a la cabeza es la de un lugar abandonado, con una aura tétrica, en ruinas, triste y perdido en medio del bosque, oculto entre la espesa vegetación. Y la mayoría de las veces es así, pero nos sorprendemos cuando sabemos que esa historia de fantasmas ocurre en un hermoso lugar. Un lugar cuidado, un lugar donde cada día se encuentran decenas de personas. Hoy os traemos la historia de una casa que en su día fue sinónimo de lujo y aristocracia de una familia de alta cuna española. Hoy os hablaremos de los fantasmas del Palacio de Guevara. Cuenta una leyenda que por las noches, en la escorzada escalera de sillería que conduce a la planta principal del Palacio de Guevara, se oyen los cascos de un caballo, el de don Juan de Guevara, quien mandara construir la casa-palacio allá por el año 1694. El chirrido del herraje resbalando en la piedra de los escalones, el fuerte silbido de la fusta y el relinchar han puesto los pelos de punta a más de uno que se ha visto obligado a cruzar por el lugar. Los que lo han oído aseguran que se trata de don Juan de Guevara, que cada noche abandona su descanso eterno para volver a la casa que mandó construir y que apenas disfrutó unos años junto a su esposa doña Isabel. Esta última era la que le obligaba a abandonar su cabalgadura en lo más alto de la escalera, evitando así que se adentrara con el caballo hasta la conocida como Sala de los Camachos. Esta leyenda fue objeto de un artículo a finales del pasado mes de febrero en el diario La Verdad, en la sección Personajes que hicieron historia. Fue entonces cuando expertos investigadores del ámbito de la parapsicología se interesaron por el asunto. Su intención, estudiar el edificio, los ruidos, las imágenes en movimiento que dicen se deslizan por sus rincones y pasillos cubiertos de tiempo. Averiguar si la ahogada letanía que resuena en su interior se trata realmente de don Juan de Guevara o alguno de sus descendientes. Pues ahora tenemos al otro lado del teléfono al jefe precisamente de ese equipo de investigación que estuvo en el Palacio de Guevara. Buenas noches, Antonio Pérez. Buenas noches, Jorge. ¿Cómo va la calor por Murcia?
Bueno, pues todavía tenemos muchísima calor. Hoy volvemos a los 30 y mucho, pero bueno, aquí estamos acostumbrados. Oye, ¿sabes qué? Me ha hecho ilusión escuchar la locución de un querido amigo, de Paco García, que en aquella época trabajaba en el Canal 6 Televisión y el que hacía la voz en off de todos los programas que grabábamos para Latidos Urbanos. Este es el principio, la cabecera de la primera de las investigaciones que hicimos ahí en el Palacio de Guevara. Cómo va contando todo. Me ha hecho ilusión, hace tiempo que no lo escuchaba. Bueno, así arrancas con más ganas. Antes de empezar y meternos en la historia del Palacio de Guevara, cuéntanos, porque sé que te traes algo entre manos, como es el cuarto congreso de Más Allá. Pues, como bien sabes, hemos hecho 3 en los pasados años. Bueno, en febrero de este mismo año hicimos el tercero. Bueno, pues ya llevamos trabajando hace muchos meses, prácticamente de que terminamos el otro, en el cuarto. Pues van a haber bastantes novedades. Ya te podemos dar alguna pequeña primicia, por ejemplo, que nos vamos a venir a Murcia porque buscamos un local que tenga bastante más capacidad, porque nuestro problema siempre es el mismo. Allí en Mazarrón, que nos han tratado siempre de maravilla, el problema es que teníamos muy poquitas plazas y claro, había muchísima gente que se quedaba afuera. Pues hablando con Miguel, hablando con Jesús, bueno, Miguel Blanco, con Jesús Callejo y tal, pues miramos que era necesario dar un paso más, y bueno, pues el paso más lo estamos dando, y la idea es que venga aquí a Murcia. Y bueno, pues para que te hagas una idea, prácticamente tenemos casi cerrados los ponentes. Como todos los años volverá Miguel Blanco no solo a darnos una conferencia, sino a realizar el programa Espacio en Blanco desde aquí, desde el programa. Jesús Callejo, que son tanto Miguel como Jesús, pues son los padrinos desde el primer congreso, y mientras ellos quieran van a seguir siéndolo. Jesús volverá pues a deleitarnos como siempre con alguna de las conferencias esas que en primicia suele traer aquí a nuestro congreso. Este año traemos a Sol Blanco Soler, también vamos a traer a Juan Ignacio Cuesta, y bueno, los otros 3 ponentes están todavía por terminar de confirmar, pero va a haber alguna sorpresa, pero además de las gordas, te puedo asegurar. Bueno, eso es interesante, así que todo el mundo que nos esté escuchando y que le guste el mundo del misterio y la parapsicología, sin duda este congreso no se lo pueden perder. Yo lo que sí les diría es permanezcan atentos al Facebook y a la página web del Congreso Más Allá, porque van a ir apareciendo noticias muy fresquitas en muy poco tiempo, y van a poder empezar incluso a inscribirse. Pues estupendo. Antonio, como ya he dicho, jefe del grupo que investigó el Palacio de Guevara, cuando quieras nos cuentas, si te parece, empezamos un poco contando la historia del palacio. Vale, sí. Pues todo tuyo, Antonio. Pues como es un caso que empezamos a investigarlo en el año 2007, lo hemos sacado en diferentes medios de comunicación, tanto en prensa, en radio como en televisión. Pues así, a grosso modo, estamos hablando de un palacio construido entre la calle Muso Valiente y López Gisbert. Y esta noche tenemos de nuevo en nuestro programa a nuestra colaboradora Julia Pons con su Universo Prohibido. Buenas noches, Julia. Buenas noches, Jorge. Me imagino que esta noche nos traes un tema fascinante y mágico como el de todas las semanas. Pues sí, esta noche en Universo Prohibido vamos a hablar de un tema interesantísimo, pero seguramente poco conocido. Vamos a viajar hasta la Verde Irlanda para conocer el mítico libro de las invasiones irlandesas, una obra del siglo XI en la que se narra la historia tradicional de Irlanda. Si bien es verdad que este libro tiene una gran carga mitológica y se centra en diferentes pueblos que fueron invadiendo la isla, pueblos míticos que lucharon entre sí, pueblos rodeados de leyendas. Y curiosamente, lo que llamará la atención de nuestros oyentes es que, según este libro, los últimos habitantes de Irlanda habrían procedido del noroeste de España, es decir, de lo que hoy día es Galicia, como iremos viendo a lo largo de la noche. El libro de las invasiones, o Lebor Gabála Éren, pido en adelante disculpas por mi pronunciación del gaélico irlandés, que leeré tal y como se escribe, dado que no conozco su pronunciación real. Pues este libro es un conjunto de poemas y narraciones en prosa,
que aparecen recogidas en diversos manuscritos, el más antiguo en el siglo XI. Este relato pretende ser la verdadera historia de Irlanda, sobre los pueblos que la poblaron desde la creación del mundo, nada menos, hasta la Edad Media. El libro de las invasiones nos relata cómo Irlanda fue invadida 6 veces por 6 pueblos diferentes, pero emparentados entre sí. El pueblo de Cesair, el pueblo de Partolón, el de Nemet, los Fir Bulak, estos 4 pueblos que fueron sucesivamente obligados a abandonar la isla por diferentes motivos, y el 5.º grupo, los Tuatha de Danann, que representarían a los dioses paganos de Irlanda, pero ya personificados como si se tratara de un pueblo, de unos reyes míticos. Y finalmente los milesianos, o hijos de Mil, que representarían al pueblo irlandés, los gaélicos, y que procederían, como hemos dicho, de lo que hoy día es Galicia. En la actualidad, la mayoría de académicos consideran que este libro es más mítico que histórico, tiene poca seriedad histórica, pues se cree que en su mayoría está basado en libros de pseudohistoria medieval, realizados por autores cristianos, aunque también tiene gran parte de la mitología pagana irlandesa, que gracias a este libro no ha caído en el olvido. Los académicos opinan que el objetivo de su autor fue darle a Irlanda una historia épica comparable a la de los israelitas en el Antiguo Testamento o a la de los romanos. Otro objetivo era el de conciliar entre sí la mitología gaélico-irlandesa y la visión cristiana de la historia. Así que en este libro vemos cómo lo pagano y lo cristiano se mezclan entre sí. Por ello, aunque se incluyen personajes y nombres de la cultura pagana irlandesa, sin embargo también se hacen múltiples referencias al Antiguo Testamento, a personajes bíblicos. De hecho, por ejemplo, elementos bíblicos que podremos ver en estas leyendas es que el pueblo gaélico, según este libro, en diferentes momentos padeció un exilio, un éxodo, igual que el pueblo israelita, y también fueron esclavizados, y también veían Irlanda como esa tierra prometida a la que siempre aspiraban a regresar o recuperar. El libro de las invasiones se sabe que tomó como base algunos textos cristianos de autores como San Agustín o Isidoro de Sevilla, pero como ya hemos dicho, también veremos muchas referencias al mundo pagano. El libro de las invasiones fue escrito en irlandés medio, que es una variante del gaélico irlandés, que se hablaba en Irlanda entre los años 900 y 1200. Lo curioso es que este texto no fue traducido a otro idioma hasta 1884, año en que se tradujo al francés, pero su traducción al inglés aún se haría esperar y no llegó hasta la primera mitad del siglo XX. Aunque durante muchos siglos el libro de las invasiones fue aceptado como la historia real de Irlanda y así fue considerado hasta el siglo XVII, pues hoy día es considerado casi en su totalidad como mítico, un conjunto de relatos populares, aunque algunos estudiosos han propuesto la teoría de que algunas de las invasiones que se mencionan en este libro podrían estar basadas vagamente en hechos históricos, mientras que otros hechos narrados son totalmente inventados por los autores. Sea como sea, el texto se divide en 10 partes, siendo cada una de ellas considerada un libro en sí mismo. Voy a hacer un breve apunte de cada libro, pero sobre todo centrándome en la historia de los Tuatha de Danann, que seguramente interesará mucho a nuestros oyentes, y por supuesto la de la última invasión, la de los milesianos, que vendrían de la península ibérica. En el primer libro se nos relata la creación del mundo, la caída del hombre y los orígenes de la historia, pero aquí ya vemos una gran carga de la cosmogonía judeocristiana. El segundo libro se basa en la creencia de que la humanidad al completo desciende de Adán a través de los hijos de Noé. Así se nos dice que Jafet fue el antepasado de todos los europeos y que de su hijo Magog habrían descendido posteriormente los gaélicos. Así se justificaría el origen de los gaélicos irlandeses ya al principio de los tiempos. Según este libro, los gaélicos descenderían de Fenus Farsight, un príncipe de Escitia
que es mencionado como uno de los 72 caudillos que construyeron nada menos que la Torre de Babel. Su hijo Nel se casaría con Escota, la hija de un faraón egipcio, nada más y nada menos, y tuvieron un hijo llamado Goidel-Glas, que realmente Goidel hace referencia a que él fue el que inventaría la lengua gaélica, el goidélico. Goidel-Glas habría creado la lengua gaélica ya en el principio de los tiempos y la habría sacado de entre las 72 lenguas que surgieron en la Torre de Babel, cuando Dios envió la confusión de lenguas y así surgieron las lenguas del mundo. Hasta aquí vemos cómo el libro de las invasiones tiene una gran carga cristiana. Los descendientes de este Goidel que inventó la lengua gaélica serían pues justamente los gaélicos, que habrían dejado Egipto a la vez que los israelitas comenzaban su éxodo. Pero ellos se asentaron en Escitia, un lugar que acabarían abandonando para deambular por la tierra durante muchísimos años, padeciendo muchas pruebas y tribulaciones similares a las que padecieron los israelitas en el Antiguo Testamento. Tras muchos años en el mar, se asentarían en lugares como el Mar de Azov, pero continuarían navegando y pasando por Creta, Sicilia, hasta que llegarían a Iberia. En Iberia se da la ganadería, la agricultura, la cocina, la construcción de la vivienda, el comercio y también el haber dividido la isla en 4 partes, en 4 territorios diferenciados. Sin embargo, este pueblo, liderado por Partolón, se tuvo que enfrentar y derrotaron, por suerte, a un grupo de seres misteriosos que ya vivían por allí, que eran los fomorianos. De estos fomorianos, que hablaremos más tarde, se piensa que eran la representación realmente del recuerdo de deidades antiguas que representan las fuerzas oscuras y destructivas de la naturaleza, ya que siempre están molestando a todos los que van llegando a Irlanda. Estos fomorianos fueron derrotados por el pueblo de Partolón. Sin embargo, Partolón y su pueblo murieron más tarde. Curioso porque el 1 de mayo se celebraba en esta cultura Beltane, que es una celebración de la fertilidad, de las cosechas, de la ganadería, es como un canto a la vida y a la primavera. Así que como vemos, en los Tuatha de Danann podemos ver a los dioses benéficos, los dioses de la parte del año que supone la explosión de la vida, de la expansión del crecimiento de las plantas y demás, en contraposición con los fomorianos, estos seres que serían las deidades terribles y oscuras que gobernarían en esa otra parte del año que comienza con Samhain, con Halloween, diríamos hoy día, y que representan la parte más oscura de la naturaleza. Vemos cómo están estos dos grupos de deidades contrapuestos. El caso es que cuando los Tuatha de Danann llegan a Irlanda, allí ya estaban los Fir Bolg, que eran este pueblo que había venido desde Grecia y estaba emparentado con ellos. Pero ambos quieren Irlanda y vuelven a luchar entre sí. No paraba Irlanda de tener batallas en su territorio. Así que ambos pueblos se disputaron Irlanda en la llamada Batalla de Moytura. Los Tuatha de Danann, los que venían del norte de Europa, salieron victoriosos y ofrecieron a los Fir Bolg poder quedarse con una provincia de Irlanda, y ellos eligieron Connacht. Sin embargo, el rey de los Tuatha de Danann, aunque habían ganado la batalla, en plena lucha, Nuada, este rey, había perdido su brazo, uno de sus brazos. Entonces su pueblo se consideró que ya no estaba capacitado para ser rey, ya que le faltaba su brazo, y fue sustituido en su gobierno por Bres. Lo que pasa es que Bres era mitad fomoriano, era un híbrido entre los Tuatha y estos seres terribles que hemos dicho que representan la oscuridad. Así que durante 7 años Bres estuvo gobernando en Irlanda. Fueron unos años terribles para los Tuatha de Danann porque los maltrataba y este rey pues no fue un buen rey, descuidaba sus obligaciones y demás. Y aquí se ha querido ver un símbolo de que a veces los poderes de la oscuridad vencen a los poderes de la vida, pero eventualmente esto es cíclico y se van repartiendo el poder entre el crecimiento, la fertilidad y la sequía, las plagas, la oscuridad. Pasados estos 7 años de reinado terrible, el físico Dian Ketch y el orfebre Cretne, punto diferente, y entre ellos pues se enfrentaron a los Tuatha de Danann en 2 puntos distintos y conquistaron la isla.
Y cada uno de los 3 reyes de los... Aníbal, introdúcenos en lo que nos espera la semana que viene, entre otras cosas. Bueno, me voy a salir un poquito de mi tema habitual, a pesar de que hay casquería también. Hoy, pues mira, revolviendo por mi casa entre mis pequeñas joyas, he encontrado un libro que me traje de Wisconsin, que se llama Cazando el hombre lobo americano. Con lo cual, pues digo, ostras, sería un tema interesante el poder hablar de los avistamientos que ha habido durante todo el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI del hombre lobo en Estados Unidos. Sin duda tiene por lo menos buena pinta. Buena pinta tiene, además que nosotros, a pesar de que lo consideramos algo de televisión, de cine y una cosa pues como un poco del medievo, hay zonas en Estados Unidos donde los avistamientos han sido bastante frecuentes y creo que sería un tema pues interesante de tocar. Pues a trabajar en ello. Trabajando estamos. Lo dicho, nos vemos dentro de 7 días y que paséis una muy feliz noche.